buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche, a manera de celebración por rebasar los 2000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, quiero compartir con ustedes la primera parte de un relato original de mi propia autoría, el cual espero que disfruten mucho. Pero antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Lo que vive debajo del metro. Carta número 1. La historia que a continuación les contaré es prácticamente una herencia familiar, pero que el día de hoy quiero compartir con todos ustedes, porque sé que la valorarán de la misma forma en la que nosotros lo hacemos, y porque creo que les será de mucha ayuda para comprender todos los fenómenos que ocurren en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Antes de continuar, les pido que tomen esta historia como ficción, y aquellos que quieran encontrar algo de verdad en este relato, háganlo con la debida cautela, porque mucho de lo que escucharán a continuación es algo difícil de creer, de entender y de procesar. Una vez realizadas las advertencias correspondientes, procedo a narrarles esta historia, la cual aconteció, en esta primera parte, a mediados de los años 60, cuando mi padre formó parte del equipo de ingenieros que construirían la primera línea del metro de esta ciudad, que actualmente va de Observatorio a Pantitlán. El novedoso proyecto del metro de aquella época fue el segundo empleo formal de mi padre. De acuerdo a lo que nos contó, el empleo como ingeniero lo vio publicado en la bolsa de trabajo de su universidad, donde le llamó la atención una vacante en especial, escrita en una hoja blanca y pegada en un tablón de madera vieja y corroída. La vacante especificaba en su título que el puesto era de ingeniero, pero en los requisitos se solicitaban algunas cualidades que eran muy peculiares para las actividades a desarrollar. Entre ellas, destacaban que el aplicante no fuera practicante activo de una religión, que hablara al menos 2 idiomas extras, y que tuviera facilidad para aprender más. Y finalmente, se hacía mucho énfasis en que buscaban un perfil de mente abierta. Mi padre, cansado de su actual empleo en aquel entonces y cumpliendo con todos los requisitos académicos, laborales y los extras, decidió llamar al número publicado. Al hacerlo, una mujer fue la que le contestó y de inmediato le hizo 3 preguntas de manera rápida y directa. Buena tarde. Gracias por ponerse en contacto por la vacante. No queremos perder el tiempo, ni hacérselo perder a usted. Así que por favor, solo contéstenos lo siguiente. ¿Cumple con todos los requisitos publicados para el puesto, sin excepción alguna? ¿Tiene problema con rolar los horarios de trabajo? ¿Considera que esto implicaría trabajar por la noche? Y por último, ¿usted cree en Dios? Al escuchar las preguntas, mi padre solamente respondió: sí, no y no. Perfecto. Por favor, indíqueme si tiene dónde anotar. Le daré una dirección donde tendrá que asistir a una entrevista. La dirección correspondía a un restaurante de un hotel de lujo, ubicado en el Zócalo de la ciudad, y la cita era el viernes de esa misma semana, a las 10 de la noche. Mi padre nos contaba que todo le parecía muy extraño, pero que el sueldo que ofrecían era realmente alto, y aquel dinero le ayudaría para pagar la boda con mi madre, de quien era novio en esa época, además de que seguramente les ayudaría para cubrir los gastos más importantes de su nueva vida juntos. Ese viernes, 15 minutos antes de la cita,
Mi padre ya estaba listo en el lugar. Al llegar, pidió una mesa y ordenó un café, mientras esperaba a que llegara su interlocutor. Justo a las 10 de la noche, llegó una camioneta lujosa, color negro, de la que bajó un hombre de unos 60 años de edad, con aspecto extranjero y cuidado por 4 fuertes y enormes guardaespaldas. Cuando llegó a la recepción, preguntó por mi padre, y tras recibir la información, se dirigió directamente a su mesa para saludarlo y presentarse como don M. Después, se sentó y comenzó a cuestionarlo sobre su experiencia laboral, haciendo un énfasis específico en los requisitos extras de aquel empleo. Durante la entrevista, don M se sorprendió por la preparación de mi padre, quien había estudiado una parte de su carrera en el extranjero, y tras una breve charla de media hora, le dijo que el empleo era suyo, que lo esperaba el próximo lunes para iniciar con el papeleo y para explicarle sus labores a realizar. Cuando llegó a casa, mi padre le contó a mis abuelos sobre su experiencia, y días después, también le contó a mi madre, quien recuerda que él estaba muy emocionado por el empleo y por el alto salario que recibiría, pero también estaba confundido y sorprendido por la personalidad y excentricidad de don M, así como de aquel extraño apodo, ya que hasta el momento mi padre no sabía su nombre real, pues el hombre había dejado en claro que siempre lo llamara de esa manera y que no hiciera preguntas de más. Los 2 primeros meses de ese empleo, mi padre realizó solamente actividades de planeación, la mayoría en la oficina, y en algunas que otras salidas de reconocimiento de terreno, pero en esas primeras semanas también tuvo la oportunidad de conocer y convivir más con don M, quien parecía tener cierta afinidad y favoritismo hacia él. Al principio, las pláticas entre los 2 hombres sucedieron en las horas de la comida, cuando don M invitaba a mi padre a los mejores restaurantes de la ciudad, pero después comenzaron a salir como amigos, y fue justo en una de esas salidas donde sucedería algo que marcaría a mi padre para siempre. En aquella ocasión, habían ido a tomar unas copas a un bar en la zona de Polanco, y después de hablar de un sinfín de temas, don M le dijo a mi padre que lo acompañara, que tenía algo muy importante que hablar con él, pero que no podía decírselo ahí. Así que pensando que era otra excentricidad de aquel anciano, mi padre y don M se dirigieron hacia el bosque de Chapultepec, específicamente al castillo que se encuentra en ese lugar. Aquella visita fue cerca de las 11 de la noche, y al llegar, los guardias saludaron y atendieron a don M con una gran cordialidad y respeto, dejándolo pasar directamente hasta las inmediaciones del castillo y dando la orden a todos los guardias que se salieran del lugar, porque el patrón había llegado. Aquella espectacular construcción y la importancia que parecía tener aquel hombre dejó sorprendido a mi padre, pero una vez que llegaron y que se sentaron en una sala especial, don M procedió a decir lo siguiente: cuando llegamos aquí, hace miles de años, todo esto era diferente. De hecho, nada fue como lo que dicen que fue. Aquí habitaban tus antepasados, y eran gente de respeto y de mucho conocimiento, pero también eran oprimidos por aquellos horribles seres, quienes nunca debieron haber llegado a estas tierras. Nosotros hicimos un acuerdo con tus antepasados para ayudarlos y quedarnos aquí, pero la gente de las cuevas y túneles eran distintos, y ellos dejaron en claro que lo de abajo les pertenecía y que ahí solo ellos mandarían. Mañana me toca verlos nuevamente, después de muchos años de no saber de ellos, porque nos tienen que dar permiso para avanzar con el proyecto, o si no, habrá graves consecuencias para todos. Sé que no sabes de lo que hablo y que piensas que estoy borracho o loco, pero prefiero haberte advertido de lo que sucederá para que no te tome desapercibido. Desde que te conocí,
decidí que tú serías el testigo o el observador de lo que va a suceder, porque siempre debe haber uno en este tipo de encuentros, una persona que solamente observe, que calle y escuche, alguien que recuerde y dé validez a lo que ahí platicaremos, aunque posiblemente no entienda nada. Mañana no vengas a trabajar y aprovecha para pasar el mejor de los días con tu familia. Visita a tu novia, dile y demuéstrale que la amas. Recuerda tu infancia y tu adolescencia. Siéntete feliz, porque el próximo sábado por la noche tendrás que encontrarte conmigo para hacer algo muy importante antes de que procedamos con la primera excavación, y después de eso, te aseguro que no volverás a ser la misma persona. Por último, quizá te preguntes por qué te traje aquí. Respecto a eso, solo puedo decir que en este mundo hay ciertos lugares construidos para hablar sobre estos temas, lugares que ustedes suelen denominar como mágicos o especiales, pero que tienen un significado mayor del que ustedes pueden comprender, y este es uno de ellos. No precisamente este castillo, sino lo que habitaba aquí desde el principio de los tiempos. Pero por lo pronto, es todo lo que puedes saber. Por favor, vete a tu casa con cuidado, haz lo que te dije, y preséntate el sábado con todo lo de la lista que te di, dijo don M, dándole una hoja de papel, donde él mismo había anotado una lista, con herramientas, alimentos y medicinas, que mi padre debía llevar. Cuando llegó a casa, confundido y un tanto asustado, le contó todo a mis abuelos. Ellos le dijeron que el hombre quizá estaba loco o que estaba borracho y le restaron importancia a lo que sucedió, pero aún así, mi padre hizo lo que el anciano le recomendó, por lo que al siguiente día desayunó con sus padres en un bonito restaurante y por la tarde comió con mi mamá en un lujoso lugar, para después dar un paseo por la Alameda Central, donde le contó todo lo sucedido. Al día siguiente, nuevamente 15 minutos antes de la cita, mi padre ya estaba en el lugar indicado, la cual era una casona, ubicada entre las calles de Chapultepec y Bucareli. Cuando llegó don M, entraron en la propiedad, con una de las llaves que aquel anciano traía colgadas en un llavero de plata, las cuales guardaba en la bolsa interior de su traje. Una vez dentro, se dirigieron hacia una habitación, y como si se tratara de una película, don M movió el enorme tapete rojo que había en el centro, el cual ocultaba una vieja puerta de madera, incrustada en el piso de aquella casa. Sin decir una sola palabra, don M sacó el mismo llavero de plata y con otras llaves abrió los 3 candados que cerraban aquella puerta. Después le dijo a mi padre que sacara su linterna, indicándole que lo siguiera y que recordara que viera lo que viera, su única labor sería callar, observar y escuchar. Después de decirle eso, los 2 hombres entraron por la puerta y bajaron por unas angostas escaleras de piedra, las cuales estaban dentro de un pequeño túnel, en el que solo podía pasar una persona detrás de otra. De acuerdo a la descripción de mi padre, el túnel era sumamente húmedo y las paredes tenían todo tipo de tallados e ilustraciones que no podía reconocer, por lo que bajar por aquel lugar era una labor difícil, tanto por las condiciones físicas como por su tamaño. Durante los primeros metros de recorrido, mi padre comenzó a sospechar que eso no era algo normal, porque mientras más bajaban, le era más difícil respirar, pese a que había asistido al lugar con las herramientas y aditamentos especiales que don M le había pedido. No tengas miedo, ya vamos a la mitad. Por favor, toma las pastillas que te di y colócatelas debajo de tu lengua para que no te vayas a desmayar. Mi padre acató la orden
y siguió bajando por aquellas claustrofóbicas escaleras hasta que a lo lejos alcanzó a ver una luz verdosa que al parecer indicaba que estaban cerca de llegar a su destino. Cuando pisaron la última escalera, Don M se detuvo debajo de un arco de piedra, donde apagó su linterna y sacudió su traje, para posteriormente ingresar a lo que parecía ser un tipo de bóveda. Mi padre hizo lo mismo, y tras sacudirse, siguió a su jefe. Mi padre contaba que la oscuridad del sitio era muy densa, pese a la luz verdosa que iluminaba el lugar, por lo que solamente podía ver la silueta de Don M, quien caminaba apresuradamente delante de él. Pero segundos después, mi padre alcanzó a ver la silueta de varios seres que claramente no eran humanos, ya que a la distancia pudo ver su enorme altura, su delgado y viscoso cuerpo, así como una enorme y escamosa cola. Don M lo saludó a distancia y al parecer presentó a mi papá. Digo al parecer porque de acuerdo a sus recuerdos, Don M no hablaba con estos seres un idioma que mi padre conociera, aunque por algún motivo él podía entender todo lo que sucedía. Cuando llegaron al centro de aquel salón o bóveda, fue cuando mi padre por fin pudo ver a aquellos extraños seres en todo su esplendor. Decía que su primera impresión de una mezcla de delfín con reptil, pero irradiando una energía tal que decía que podía sentir cómo apretaba todo su cuerpo, en específico su pecho, como si aquella fuerza invisible que irradiaban esos seres le molestara la forma en la que él respiraba. De hecho, mi padre se refería constantemente a estos seres como demonios, porque cumplían con todas las características que se les atribuyen a estos seres desde la época medieval. Aquellos horribles monstruos, a quien mi papá también se refería como los subterráneos, claramente eran hostiles, pero aunque no les agradaba la presencia de Don M, intentaban dirigirse a él con una cordialidad claramente forzada, como si existiera un tipo de acuerdo previo entre ellos y lo que fuera que Don M representara. Después de un frío y distante saludo, Don M comenzó a conversar con el líder de aquel grupo de demonios, quien hablaba un idioma sucio y grotesco, si a eso se le podía llamar idioma, ya que mi padre decía que era como si un animal intentara hablar. Durante la plática, que no duró más de 10 minutos, Don M y el líder de los demonios subterráneos discutieron, e incluso en algunas ocasiones lo hicieron de forma violenta. Mi padre en varias ocasiones sentía que se moriría y que nunca volvería a salir vivo de aquel lugar, pero después de la calurosa discusión, Don M se despidió y le dijo a mi padre que lo siguiera de regreso a la superficie. Cuando salieron de la cueva, en el exterior ya eran cerca de las 4 de la mañana, como si el tiempo y las leyes de la física respondieran de manera distinta entre el mundo exterior y el subterráneo. Así que en pleno shock, y en cuanto respiró aire fresco, mi padre comenzó a vomitar. Lo hizo tantas veces que su estómago se vació por completo. Cuando se calmó, Don M le dio una copa de una bebida especial para posteriormente decirle: el lunes comenzaremos con la primera excavación. Ya nos dieron su permiso.
Pensé que no aceptarían que invadiéramos parte de su territorio, pero tendremos que pagar ciertos costos. Yo se los reportaré a los líderes de tu especie. Respecto a lo que viste, creo que entiendes que nadie te creerá si vas y lo cuentas, y mucho menos te creerán sobre lo que pasará después. Así que, como te dije anteriormente, por lo pronto solo calla, observa y escucha. Al siguiente lunes, en efecto, se realizó la primera excavación con la presencia de altos mandatarios, y durante el periodo que duró la construcción de la primera línea, ocurrieron varias cosas que prefiero no detallar, las cuales van desde esos rumores de lo que suele hacerse en las obras para que no fallen, hasta varias apariciones y cuestiones extrañas en torno a esta construcción. Al ser testigo de estos hechos, mi padre se benefició económicamente, pero también sufrió de una extraña enfermedad en la piel que terminó con su vida, la cual atribuyó al descenso que realizó junto a Don M. Respecto a este personaje, falleció un año antes que mi padre en un accidente automovilístico, aunque nunca se encontró su cuerpo, de acuerdo a lo que me contaron mis padres. Durante mucho tiempo, esta historia solamente era contada en mi familia, y para ser sincero, siempre creí que eran más fantasía que realidad, pero en la actualidad, trabajando en la misma profesión y lugar que mi padre, tuve una serie de experiencias que confirman todo lo que él vivió. Eso lo escribiré en la carta número 2, pero por lo pronto, respecto a esta historia, les pido lo mismo que Don M le pidió a mi papá: solo callen, observen y escuchen. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la primera parte de esta historia? Espero la hayan disfrutado tanto como yo, y que estén atentos de la segunda parte, la cual les aseguro que será más oscura y reveladora. Así que para saber si realmente lo quieren escuchar, por favor denle like al video, compártanlo con sus amigos y comenten qué les pareció. Si veo una gran respuesta de su parte, prometo publicar la continuación del relato la siguiente semana, sin falta alguna. Y finalmente, quiero agradecer a mi esposa por la participación que tuvo en este relato. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál ha sido su relato favorito del canal hasta el momento. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de algo que represente qué tanto les gustó esta primera parte del relato. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.